Bueno, un gusto estar aquí en Pulso Social y tener a nuestro lado aquí a nuestro director Raimundo Reyes Escobar, que como siempre sabemos que anda con muchas tareas políticas, Jurídicas, jurídicas y de otras sociales, cosas. sociales. Sociales. Bueno, Raimundo, algo bien interesante que pasó recientemente, esta reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se desarrolló del 10 de abril al 16 en Washington, en donde primero se tenía una perspectiva que en el 2022 íbamos a crecer del 3.4 a 2.8, luego en el 2024 el 3.0, y ahora nos salen con la idea de que en el 2022 posiblemente se crezca, bueno, en este periodo que estamos pasando 2.7 y en el 2023 1.3 a nivel mundial. Y bueno, pues plantean que va a ser el 1.5, etcétera. Lo interesante de todo esto, Raimundo, es que el Fondo Monetario Internacional sigue a nivel global impulsando políticas económicas, cree que se plantea pues limitar la inflación, y cómo hacer esta armonía de que hay más de 100 millones de desplazados en el mundo. Y bueno, finalmente lo que vemos es que el Banco Mundial pues prioriza sus intereses de su gran capital, de cómo impone políticas de contención en los países de América Latina y de todo el mundo. Y finalmente, bueno, ahí, cuando hablamos del Fondo Monetario, está el grupo de los siete, que de alguna manera El son los que G7. determinan las políticas a nivel global. ¿Qué me dices de esto, Raimundo? Pues, primero, déjame reír un poco, porque ¿cómo es posible que tu verdugo diga que ahora te va a salvar, ¿no? Y la política de contención que, como lo dices, lo vemos muy claramente en todo Latinoamérica, en todas partes donde intervienen, junto con el señor del imperialismo yanqui. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasó en toda Latinoamérica? Una serie de golpes militares, intervenciones en los países. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Desarrollo son los que manejan las tasas de interés a su manera, Claro. pero además aquí en el fondo de todo, ¿no? Veamos de dónde salen los dólares. Los dólares salen de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero cosa curiosa, por si no lo saben, la Reserva Federal es un ente autónomo que no es parte del gobierno. Dice Reserva Federal y todos piensan que es de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero no, eso está manejado por La especulación mundial, claro, los monetaria, Morgan, los claro. Rockefeller, todos aquellos millonarios que están atrás de las políticas del Fondo Monetario Internacional, Claro. el Banco Mundial de Desarrollo. Entonces, esta trama, ¿no? De que cómo se van a combatir el neoliberalismo puro que están aplicando para hacer una restricción del sometimiento de los pueblos. Lo que están haciendo para todos, con todos nosotros, aquí en México no estamos muy lejos, ¿no? Tenemos una deuda de billones y billones y billones de pesos en los cuales están metidas las manos esos dos grandes entes internacionales. Así es. Entonces, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, quieren ser angelitos, pues yo creo que de esos del apocalipsis, ¿no? Claro. O sea, y no estoy especulando, vemos la intervención de todos ellos con una supuesta ayuda, pues más que nada es un supuesto sometimiento a todo. Han hecho extractivismo en todos los países, se llevan sus dineros, sus riquezas y para dónde. Claro. Entonces, ¿cuál es mi punto de Ah, vista? no, claro. Mi punto Y de bueno, y vista. además en ese mismo sentido, bueno, vemos cómo la repercusión en México, pues sí, ya vamos a ver que en México sí se tienen controladas las variables macroeconómicas, pero sigue habiendo un problema en términos de la propia inflación que sigue deteriorando a las clases más desprotegidas, ¿no? Sí, es, y lo van a seguir haciendo porque son intereses capitalistas 100% A nivel y global. están buscando a ver cómo van a aplicar de nuevo el neoliberalismo para no dejarlo. Porque ahorita, Bueno, pero ahorita lo interesante también, Raimundo, es que efectivamente el Estado mexicano de alguna manera ha tenido cierta autonomía para poder contener, pero yo sí creo, como tú lo planteas, es que México tiene que ver hacia América Latina, hacia otros bloques, y no depender solamente de la economía norteamericana. claro, yo creo que un buen acercamiento que hizo Obrador apenas con el ir a Latinoamérica y hacer una reunión para llevar a cabo una, un,
un contragolpe a la inflación, pues es un indicio de que en un momento dado se tiene que crear la fuerza económica latinoamericana, ¿no? Y no depender de nuestro patio trasero, que es Estados Unidos, porque nosotros no somos el patio trasero, Claro. él es nuestro patio trasero, Claro. veámoslo así. Y en esa misma estrategia, pues vemos cómo a nivel mundial hay una reconfiguración del capitalismo mundial, y entonces vemos cómo China, o más bien Lula, del siglo de Brasil, se reúne con China para ver este aspecto económico, y también donde Lula plantea que ya debe haber una salida al conflicto De Ucrania. de Rusia y Ucrania, en esta idea de que finalmente quien ha salido más beneficiado han sido los grupos de la OTAN, que finalmente dependen de la política de guerra, ¿no? Sí, la política armamentista es muy cierto y muy claro, ¿no? Últimamente los combates que están dando en Bombax así es, Sí, que inclusive murió una médica que era el ángel de Bombax, porque era sí, una médico que estaba atendiendo y todos, bueno, es una cuestión de historia, pero realmente el fondo de esta guerra de Ucrania, veamos también todo lo que representa, porque últimamente me he puesto a investigar sobre Ucrania claro, y resulta que es como si fuera México, tiene claro, un chorro, así de riqueza, un chorro de riqueza en todos los sentidos, ¿no? claro, Tiene litio, tiene acero, tiene trigo, trigo, bueno, los campos, es uno de los graneros mundiales, así es, pero así entonces es, decimos, a ver, independientemente de la postura yanqui y la postura rusa, vemos que ahí, bueno, y también el títere de Zelensky, claro, que está haciendo todo que pide una unión a la OTAN, pero más que nada es, yo creo que por una geopolítica, veamos, que es más que nada para desarrollar una conflagración mundial, que es todo lo que sí es un escenario que se ve también, que ¿no? se está marcando, pero aquí, digamos, porque si yo fuera Putin, ¿qué hubiera hecho? ¿No? Pues invado y destruyo y todo lo hago, ¿no? Pero ha sido una guerra no pacífica, sino pasiva. Va, pega y se retira, va, pega, se retira. Es algo que no puedo explicar. Si tú quieres dominar un país, pues vas y lo dominas, ¿no? Pero también no quieren tomarlo como un Hitler, ¿no? Entonces, fíjate cómo, qué curioso, ¿no? En estos grados de guerra está buscando un poco de humanidad para no llegar a un grado de un ataque frontal. Imagínate una guerra relámpago al estilo Hitler. Pues llega y destruye toda la ciudad y lo somete porque lo somete. O sea, eso es cuestión Claro, de pensarlo, analizarlo. sí, porque incluso Ucrania no podía resolver el problema, si no es con el apoyo financiero, militar de la OTAN, ¿no? Sí, Y sobre todo de Estados Unidos. sí, sobre Es todo una Estados economía de Unidos. guerra, ¿no? Estamos en una economía de guerra, por eso es importante que para todos los países caer en este estado de conflagración mundial para que tengan Se reactivan incentivos sus y sobre todo economías, las claro. economías. Y yo recuerdo las películas de Hitler, porque las veo también, sí, cuando Claro, empieza a decomisar todo el acero en las casas, el aluminio y todo, ¿no? Porque había claro, escasez de acero. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? También en un momento dado, si nosotros vemos el mundo subterráneo de los que se dedican a la compra y venta del acero, que llamamos chachareros, hay una acumulación de material. O sea, esto, o sea, sí, cómo reactiva a otros sectores de la economía, a ¿no? micro y macro Claro, y submundo de economía se va dando. O sea, debemos estar muy atentos porque esto, yo considero que desde el ámbito donde estemos hagamos un llamado a la paz. O sea, no claro, podemos caer en una claro. conflagración mundial. Si así con el COVID ya nos dio en la torre no sé cuántos millones, no tengo las estadísticas, de muertos y pues carajo, no, perdón por la palabra, pero no estamos exentos del COVID porque aún continúan. Si vemos las nuevas enfermedades que van saliendo, dices provocadas o no provocadas, como sea, pero estamos, y ahora en una crisis de inflación, una crisis económica, donde los ricos, los dueños de las mercancías de los medios de producción, son los que están aprovechando ahorita Sí, es lo que decíamos hace rato con el Fondo Monetario Internacional, son los ganones, los ¿no? ganones. Ya uno esto explicaba cómo la globalización es como una fuente. Arriba se queda parte de todo. Y va cayendo en gotitas, pero en los países Y latinoamericanos, se ¿no? parece que está lloviendo y decían unos memes hace tiempo, ¿cuál si nos están meando, no? Sí, claro, claro, Sí, claro. bueno, continuamos. Bueno, el otro punto interesante, Raimundo, es la detención reciente del contraalmirante Salvador González, delegado de Coahuila, por la muerte de 40 migrantes el 27 de marzo. Ya creo que ya hubo entre 4 o 7 detenciones. Lo que sí debemos decir es que efectivamente ahí debe ser una situación de más definición del gobierno mexicano,
por defender los migrantes nacionales y también extranjeros. No podemos pedir trato humanitario con nuestros migrantes y aquí ser pues muy pésimos en torno a la justicia. Entonces sí es un avance, pero creo que en el fondo había que determinar una política migrante de soberanía nacional y sobre todo ser congruente con los tratados internacionales en que todo, como dice la propia Constitución en su artículo primero, toda persona que pisa en nuestro país debe tener garantía en sus derechos humanos y constitucionales. Sí, fíjate que Estados Unidos es un país de migrantes, conformado por Claro. los inmigrantes. Sí, desde que se fundó. Sí, de donde aquí vinieron y masacraron a los Apaches. toros sentados, eso yo me acuerdo de las películas, ¿no? Ajá. Fíjense que es algo, Colonias. o sea, todas las 13 colonias llegaron y se implantaron en Estados Unidos, en una tierra norteamericana, una tierra americana, porque Mendoza es Norteamérica, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y en total es América, ¿no? O sea, no, esos gringos que no se la quieren adornar, son de ser norteamericanos y ser güeritos son los mejores. Miren, Claro. el hecho de que ellos es una tierra de migrantes, y vemos ahí que hoy es la política económica, bueno, la potencia económica mundial, pues qué es lo que ha hecho, cómo están hechos de la riqueza que tienen. Recuerden esto, ellos llegan y someten a los pueblos y saquean sus riquezas. Lo mismo que hicieron los europeos cuando llegaron acá, y es la misma política que hacen. Claro. Ahora en esa cuestión de los emigrantes, Como que queda de ver el Estado mexicano ahí, no, ¿no? y nos deben bastante, y ojalá yo por ¿Cuántas escenas dantescas hemos vivido del país, no? no, pero además lo más curioso es esto, fíjate, si vemos el mapa de México, que a mí me gusta siempre ponerlo con la parte que nos robaron, Claro. y yo digo, bueno, ya no me preocupa tanto de recuperar la tierra, porque quieras o no, bien o mal, los emigrantes mexicanos, que son 40 millones allá, ya la recuperaron, ya la tienen, o sea, Claro. ¿para qué hacer una guerra si silenciosamente avanzamos Sí, claro. y vamos recuperando? Somos como dos conejos allá. Sí, ya no, y además, bueno, yo no digo otras cosas, ¿no? Pero, mira, si 40 millones de mexicanos están allá, yo no dudo que en 20 años tengamos un presidente mexicano en Estados De Unidos. origen mexicano. De Claro. origen mexicano. No, y hay Y una espero vivir tendencia. para verlo, ¿no? Es decir, lo dije. No, hay una tendencia efectivamente que los hispanos van a ser la población más fuerte en los próximos 15, 20 años. Allá, efectivamente. Y regreso a la cuestión de la política migrante. Si ellos hicieron la migración en su país, ellos deben de comprender bien que todo el mundo sale. ¿Por qué ellos salieron de su patria? ¿Por qué? Porque eran criminales, porque los corrieron o porque los obligaron. Seamos honestos y buscamos un poco de historia negra de Estados Unidos de Orga Howard Zinn, es un escritor, Sí. y muchos escritores más. Pero entonces, ¿qué es esto? O sea, vivir en Estados Unidos es una falacia cuando eres inmigrante, porque tú no llegas a convertir tu sueño americano a tener una güerita, bueno, en este caso, un carro del año, y tu casita y tu perro, ¿no? Y tu árbol. Bueno, tú fuiste migrante, ¿no? Y Sí. estuviste en el sueño americano, ¿no? Sí, por eso lo digo. ¿Cuántas güeras dejaste? No, pues, la que se dejó. Pero fíjate que, o sea, esa es la cuestión, ¿no? Sí, pero desde esa perspectiva que tú estás hablando como migrante, tú sí sabes y sientes qué pasó allá, ¿no? Sí, no, y además, fíjate, 8 personas que viven en una sola casa, 2 En cuestiones matrimonios, temporales, ¿no? bueno, pero condiciones Y deplorables. también ahí no podemos galardonarnos de que efectivamente A estar allá, el tercer lugar en nuestro país son las remesas, cuando ahí tenemos el sufrimiento para obtener los dólares y ganarlos a México. Sí, pero fíjate, por ejemplo, manta $100 aquí es una maravilla. Claro. Y allá, pero ¿cuánto cuesta una renta? No sé, yo cuando estaba me costaba 800 pesos la renta mensual. Bueno, pero como tenía suficiente, pues lo pagaban. Sí. Ay, sí. Y Móchate. entonces, es una cuestión. No, pero hay otro estudio muy grave, Raimundo, de cuando se van los migrantes, hay un deterioro familiar aquí tremendo, una descomposición. Por eso empecé, estamos allá, Claro. viven 8 personas, y los primeros días pues tuve que saltarme para ir al lugar donde tocaba dormir, ¿no? Y así, Hay mucha hacinamiento, gente, hay ¿no? hacinamiento. Ahora, bueno, ahí lo dejo después hablar. Bueno, pero tiene que ver también con lo que se ha pregonado desde México, que necesitamos una política migratoria que le dé, que respete los derechos humanos y una vida honorable para los migrantes Allá mexicanos. voy, mira, Claro. yo por primera vez en mi vida conocí las barracas allá en Estados Unidos.
Sí, son las O barracas. sea, ¿no? de estas de las que hablábamos en la Revolución Mexicana, ¿no? Antes de la De Revolución, esas, del Porfiriato, ¿no? ándale, así están, y no me dejan mentir los paisanos que nos oyen por allá. Hay barracas en los campos donde duermen en sus literas 40, 50 personas. Todos saludos se van a trabajar. Es cierto, O sea, tú estuviste ahí. yo lo vi, yo lo viví. O sea, no es lo mismo que yo Ajá. lo estoy diciendo No, yo no lo como vi. una historia del No, no, no. Porfiriato. Yo lo vi O sea, es que el allá Porfiriato en Estados en Unidos. Estados Unidos, yo lo vi y dije, caramba, pues eso es cierto. ¿Qué? Eso es cierto. Entonces Aquí dije, te tienes que ir, perdón. ya me va a Ya ves tener lo que- mando de Pedro a las mujeres. Entonces hay que trabajar mucho. Ajá, bueno, termina el tema. Bueno, entonces, si allá se sufren, ahora imagínense la gente que se va de acá para allá. ¿Cuánto es lo que pagan por un coyote? Hasta ahorita, lo que yo O sea, hay sé, mafias aquí y allá, ¿no? tiene que haber un sistema de importación y exportación, llamémoslo así, ¿no? Claro. Son 240,000 pesos que cobran por el viaje allá en Estados Unidos en la frontera para que pases, te llevan. Dices, ok, no sé, si me preguntas de alguien que yo conozca, no conozco a nadie, para que de una vez quede claro, ¿no? O sea, pero es por informes, por que hablan Claro, por teléfono, claro. porque te dicen. No, y ahora ya está O porque en comentas. Facebook, ¿no? Te metes en ¿A poco Instagram también? y ya puedes hacer un enlace. Sí, Eso no así sabía, es. pero bueno, entonces están esas cadenas de corrupción. Mediáticas. Pero además recuerden, no te pasan, te roban, te secuestran y te matan allá, caramba. O te dejan en el Te desierto. dejan en el desierto y ya te mueres solo. Bueno, Sí, se hablaba, no sé si tengo aquí la estadística, de 1,400 muertos el año pasado. ahora imagínate, son 140 y tantos mil personas deportadas anualmente. Bueno, no anualmente, o sea, va creciendo. Perdón, creo que son 45,000 personas, vi las estadísticas, 45,000 niños sin compañía que fueron deportados. Bueno, eso allí, todo el proceso que tienes que pasar, te llevan y ya te llegas allá y quedas acá en tu casa, endrogado Y- con 200, tu casa, con casi tu con casa, tu vendes casa. tu casa, te vas allá y ¿qué crees? No encuentras No hay trabajo trabajo. y te regresas, ¿no? Y doblemente, acá te vas, tu familia la dejas, se desintegra la familia. Entonces tú Sí, como sí, buen sí, mexicano, con la idea de que puede ser que sí triunfes, tú recomiendas que mejor no se vaya. Si tienes 250,000 pesos, a ver cómo le haces, inviértelos acá, si ya los juntaste. Y pues sabemos que la economía en México también está de la fregada. Pero entonces tenemos que... Aquí viene algo bien curioso, fíjate. La gente que se Es sale que de los quiero que pueblos... toques el último tema. Bueno, a ver... Bueno, termina. A ver, Es que está entonces, muy interesante. nos vamos a todo lo que pasa. Ahora, ¿qué sufren? Se sufren en México. Ahora, ¿cómo están sufriendo los de Centroamérica, Latinoamérica? El paso de México para acá, ¿cuánto les cobran? Vimos apenas que fueron 35, 23 personas ahí en Coahuila, creo, si no me equivoco, que fueron secuestrados por los polleros. Claro. Oye, ¿qué onda? Bueno, mataron a uno de los choferes que los llevaban, secuestraron las dos camionetas con 23 inmigrantes, pero en su búsqueda aparecieron 100 y luego aparecieron más. Entonces, lo que sí podemos decir, Raimundo, por todo lo que tú estás diciendo, es que sí hay una falla de la política de migración Es una y política. que el responsable debía de ser cambiado, ¿no? Y son varios responsables. Aquí Garduño, ¿no? me perdonan. No, fíjate que esos no tienen. Eso es, la verdad, es siempre policía. No, del el que estábamos contra- hablando, contaminante. el contaminante el que agarraron, no, al director. Pero tampoco, fíjate. Aquí sabes que, mira, tú estás en un lugar aquí encerrado. ¿Y quién es el responsable? El que está en la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un protocolo de seguridad. Aquí, por ejemplo, aquí quien tenemos que hacer, pues si no podemos abrir la puerta, tienen la obligación de abrirnos porque está ahí, cuidado. Lo que pasó allá. O sea, Sí, o sea, el imagínate. guardia- No, pero ve qué tragedia es que ver eso. Ujú. Y bueno, los que están responsables, digo, por sentido común, ¿no? Así es por sentido común. O sea, ahí entonces, ¿quién? Falta de capacitación del personal. Sí, es. Falta de capacitación del personal. Oye, yo como director, sé que aquí tengo todos los protocolos. Digo, si fuera, a lo mejor no te uno, preparo. dos, tres, pero son 40. Sí, no sé, pero y supuestamente Y aunque fuera uno, aunque por fuera cuestión de uno. humanidad. Sí, claro, Acabo de claro. decir, por cuestión de lógica, o sea, por cuestión de seguridad, está pasando eso, ¿sabes qué? Pues me vale, ¿no? Ayer yo estaba platicando con alguna persona de seguridad en los penales, y digo, ¿y qué pasa si hay un temblor? Y se empieza a caer El cerezo. los cerezos y todo. Pues es Y- que y yo catastrófico. no, pero, o sea, pero ¿qué pasaría si ponte en ese plan?
¿Tienes las llaves? Claro. ¿Abrirías? No, claro, sí, sí. O sea, Y o si hay un incendio, y te acusarían entonces por pues, abrirlos por... pero salvé a la humanidad. O sea, Bueno, no a las lacras, ¿no? Sino no, al ser por humano, humanismo, ¿no? al Por ser humano. humanismo, claro. O sea, pero entonces... Es un poco, a ver, un poco haciendo la comparación de la decisión del gobierno federal cuando detienen por primera vez al Chapo. O sea, si hubiera sido una acción beligerante y racional, mandas al ejército y es una matazón. Así es. Mejor después hicieron otra cosa, pero más pensada. Pero en este caso es por sentido común, ¿no? Oye, Y no estás, para unos, para los muy drásticos, se está omitiendo la aplicación de la justicia. Pero es una acción racional que tiene que ver con la comunidad, Entonces, por ¿no? lo tanto, o sea, yo, o sea, con todos los demás, a excepción de los guardias, el que estaba ahí, que tienen la obligación de salir y cuidar. ¿Por qué? Porque, como todo guardia, ¿qué es lo que hacen? Tienes 24 horas y tu obligación es estar acá. Y veamos con los policías. Hay una omisión que no quieres hacerlo. Ahí sí ya tú tienes una responsabilidad. Pero estando ahí y no hacerlo, ya sería, eso ya es lo que vimos, ¿no? 40 muertos. Pero los de arriba tienen la culpa. Es como cuando se fugan acá, en el Cerezo. Bueno, En el Cerezo. cuando hubo una fuga, no, Ha habido fugas, se han fugado. bueno, no recuerdo. uno Bueno, está en el- recientemente, ¿no? Sí, sí. No, creo que fue en el sexenio de Moreno Valle, ¿no? No, ha habido acá en no, ay, Bueno, no sé, hay no, que buscar en los hay medios. que buscar. ¿A quién van y culpan? Luego al director. No me friegue. O sea, no me frieguen. Bueno, lo cierto es que todavía Barbosa hizo una reestructuración porque ya los grupos delincuenciales sí. habían ¿Cómo tomado el está? control, ¿no? Y hasta la fecha creo que... Bueno, mejor me callo. Pero bueno, continuamos con el tema. Sí. Bueno, ya más para Bueno, para pero sí cerrar. había que haber una revisión Sí, ahí, ya ¿no? más para cerrar. Sí. Ya más para cerrar. Pregúntame. El otro, sí. Bueno, aquí tenemos unas estadísticas de las elecciones de Coahuila y vamos a ver de la elección presidencial, pero no veis porque está más interesante. Y hubo un debate el día de ayer entre Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Manolo Jiménez del PRI-PAN-PRD, Ricardo Mejía del PT y Armando Guadiana. Se hablaba y había especulado que iba a haber una alianza, pero ya como que ayer se vio, se dieron hasta con la cazuela, y obviamente que en este caso de Coahuila va a haber un triunfo del PRI, o de este bloque. Y en el Estado de México tenemos varias encuestas. Por un lado, Alejandra del Moral del PRI tiene un 28% según Parametría, Delfina al 47%, 57%, y de Mendoza Blanco y Asociados dice que Alejandro del Moral tiene un 41% y Delfina el 58%. Bueno, pero si tú comparas las dos, va a haber un debate en el Estado de México el próximo 20 de mayo, pero si tú comparas el caso de Coahuila, pareciera que las expectativas de Morena con la actitud errónea del PT, obviamente que le dan campo abierto para que gane el PRI. Y en el Estado de México parece que Alejandra del Moral ya se va sola, ¿no? Sí, pero sabemos quién Pero es. no hay que confiarse. No, pero sabemos quién es Alberto Canalla. Sí, o sea, Bueno, algún día tú fuiste de ese partido, ¿no? sí, y fui candidato a diputado federal, por cierto. Pero sabemos quién es Alberto Canalla. Los intereses, los económicos, no estoy diciendo nada en contra tuya, pero sabemos lo que está pasando. Bueno, los partidos son interés público, Son, ¿no? son interés públicos, pero efectivamente que hubo algo raro. Cuando tú haces una alianza y realmente, pues esperemos que Claro, es decir, que ahí hay una incongruencia del PT. esperemos que reconsideren realmente que es quitar a la gente de la mafia en el poder, como dijo AMLO, pero es quitar aquella. Y hay incluso el propio candidato a presidencia del PT dice que es un error, ¿no? Sí, o sea, entonces, bueno, a ver, vámonos con... Civisa es que un grupo del PRD que estaba con Alejandro del Moral renunciaron a la alianza del PRI-PAN-PRD y se fueron con Delfina. Sí. Pues es algo y fue la gente que dijo, ya basta con esos cuates del PRI, nos vamos con Delfina. ¿Por qué? Porque fueron los que fueron golpeados en su tiempo, porque son una izquierda. Claro, de tradición, ¿no? Es una izquierda de tradición, dijo, ok, no estamos contigo, Alejandro del Moral, no estamos en esto, nos vamos para acá, nos regresamos, y si vienen con Delfina... Y son dos estados que no ha habido alternancia, ¿no? No hay alternancia, entonces... pero también estamos viendo que en el Estado de México, donde quiera que vas, tú volteas y PRI, pero algo que es cierto, ya la cuestión visual... Bueno, hay un tema que de Morena no ha tomado en cuenta.
que son las prácticas gangsteriles que tiene el Estado de México Ahora- o del Grupo Atlacomulco, ¿no? ahora Yo yo- estuve en la elección de la vez pasada, de la 2018, ahí en el Estado de México, y qué violentos son, hubo violencia. Ahora aquí yo lo que sí considero que debe tener mucho cuidado en este caso la gente de López Obrador o los morenistas, Claro. que deben de utilizar toda la fuerza del Estado, así lo digo, pero de seguridad. Seguridad, claro. O sea, a Sí, ver, que se garantice, ¿no? que se garantice la seguridad O de sea, los votantes. garantizar elecciones limpias en el Estado de México, es que creo que imagínate. eso al Estado no le cuesta nada, solamente es la transparencia y la ley. Ahí está, aquí tenemos esto y vámonos. Porque mira, Sí, porque ahí hasta, o sea, habido ahí, muertos, ha habido no, cosas, son hasta con armas, ¿no? sí, entonces, Ahí la transición no llegó, ¿no? no, ahora imagínate que todos los grupos aliados con pandilleros, con mafias, con quien quiera. Sí. ¿No? Sí. Lo digamos, que Grupos corporativos, ¿no? esos grupos corporativos que se armen y que se preparen y que lleguen y que metan el miedo a los votantes. Pues entonces yo creo que aquí es donde debemos de ver la capacidad del Estado mexicano para garantizar la vida y la votación. Yo sé que lo van a hacer. O sea, Bueno, pero en lo además, que tú decías de hace rato, pues no te interrumpo porque te quiero decir y no quiero que te vayas. En el caso de Coahuila, la actitud del PT es divisionista, oportunista y que ve intereses personales claro, más que el proyecto de la 4T. así es. Así es. ¿Y en el Estado de México? Pues ahí se está dando una batalla frontal en contra de la... Que los morenistas tú dices que no se deben de confiar porque puede haber... Claro, o sea, O sea, ahí... pero tampoco debemos de caer nosotros en el miedo. O sea, de ser Ah, sí, claro, eso. No, dijiste algo excepcional. La política del miedo, ya sabes que en los procesos electorales es determinante. Es decir, no vayas a votar porque va a haber lo que sea, ¿no? Eso. Entonces te debemos de llamar a votar, ¿no? Vota y di, ya basta, cabrón. Vota, saca tu voto y hazlo, ¿no? Y aquí, pues digo, es muy importante la función de la seguridad pública. Tienen que aplicarse. Y además, si sale como experimento, no como experimento, como una acción social, si sale la policía está patrullando, vas más seguro a votar. Claro. Si ves todo desierto y ves un grupo de mafiosos que están echando balazos, pues no sales de tu casa. A ver, hermano, antes de que te vayas, te voy a dar una encuesta que aparece acá, que quiero que me des tu punto de vista, que es la siguiente antes de que te vayas. Creo que te la mandé. Bueno, el tema es el siguiente. Hay una especie de un balance estadístico de las elecciones para presidente de la República y no me hagas caso, ponen un 42% a Claudia Sheinbaum, a un 33% Brad, que por cierto estuvo aquí en Puebla y él dice que va ganando las encuestas. ¿Qué escenario tú ves? Es decir, se supone que va a ser en julio y en septiembre las encuestas. ¿Qué consideras? Es decir, el presidente de la República hace un llamado a que cuando sean las encuestas se va a ir con todo en la unidad, pero ¿qué escenario tú ves? ¿Tú ves una ruptura o que todavía no está decidido y esperemos que todos voten? Lo cierto es que la situación parece que se vuelve volátil dentro de Morena por este proceso interno, ¿no? Fíjate que es algo que se me ha preguntado y es curioso, ¿no? Efectivamente, ha estado mandando mensajes AMLO en ese sentido de que Sí. una vez que se demuestre quién ganó las elecciones, que se unan todos, lo que un día también lo comenté, no sé en qué parte, lo comenté, digo, gane quien gane, se debe de unir todo, en este caso todos los morenistas para apoyar a este. Yo creo que ese es el concepto que tiene toda la gente. Ahora, si efectivamente ese tanto por ciento está para Claudia Sheinbaum, vemos que es... No, para que tengas una especie de estadística y tenga la gente más o menos esta idea. Por ejemplo, el Financiero le da un 44% a Claudia y a Marcelo el 31%. El Economista le da el 41% a Claudia Sheinbaum y a Marcelo el 31%. El Reforma, 47% a Claudia y 38%. Estamos hablando casi de una diferencia de 10, 9 puntos. No es mucho, pero ¿no? también analizamos, ¿no? Claudia no ha estado en condiciones de hacer una campaña. O sea, hace visitas a las poblaciones, hace visitas acá, pero por el monto que se encuentra como jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues le impide también sacar
el corazón El es ponche. el ponche, ¿no? Entonces se le va llevando, se le va llevando. Y le han surgido problemas Y, en y la además gobernanza, los ¿no? problemas en la gobernanza que se los han ido creando. Hay mano negra, quién sabe, pero algo. Pero bueno, bueno, la Bueno, pregunta que yo te hago sí, es sí, sí. esto. Es decir, ¿tú crees que hasta ahorita no podemos definir realmente cómo va a salir la encuesta, ¿no? No, Dice ya el sabe- observador, yo me voy con lo que decida el con lo que pueblo. decía el pueblo. Pero es algo, y el pueblo, mira, si haces una pregunta con la gente, hay mismas mujeres que dicen, no, Claudia Sheinbaum no, porque no estamos preparados para gobernar con una mujer. Pero hay muchas mujeres que dicen, no, que una mujer llegue. Bueno, yo le pregunto a Raimundo, si estamos preparados para que nos gobierne una mujer. Pues toda la vida nos han mandado. Si no, a ver, miéntanme, o sea, Sí, creo que ahí desmiéntenme. ya hay condiciones, ¿no? O sea, A ver. desmiéntenme, todavía nos han mandado. ¿Quién nos gobierna en la casa? Mamá, ¿no? Claro. ¿Quién pone todo el orden en la casa? O sea, ese La no esposa, sería el ¿no? problema de Claudia, sino No. más bien cómo está gobernando la Ciudad de México Y lo está haciendo muy y bien. cómo en un momento dado se puede Ah, dar la lucha con Marcelo, pero a estas alturas, con esta diferencia, pareciera que no está todo bien definido, ¿no? no, y además espérate que las caricaturas o los memes que está sacando Adán Augusto, donde la ponen que ahí va remando con su barquito y todo, ¿no? O sea, y Adán Augusto una moto de esas acuáticas y todo. Y el otro, o sea, y como a Brad lo sacan, ahí se perdió porque estaba sacando un self, ¿no? O sea, viendo su personalidad. Pues yo creo que aquí, pues miren, que sea la mejor o el mejor. Y dice, si es de preferencias, pues yo digo, a mí me gusta mucho Claudia en la cuestión de su política, más, más humanista, trata a la gente. Y en cambio, aquí han llegado unos amigos que dicen que fueron a buscar a Ebrard y mirándolos así de arriba abajo. O sea, Pero aparte de eso, ¿sabes qué? la percepción En su social. evento que trajeron, que fue allá, como creo que le faltó punch, y que los que están organizando sus eventos no unen. No hay empatía. O sea, por ejemplo, el dirigente del Verde, ¿no? Ajá. Que no tengo el honor de conocerlo. Pero, digo, a diferencia de lo que tú dices, sí salen videos donde él hace un rondín y saluda a la gente. Pero- Entonces, quién sabe, pero es que hasta ahorita no ha habido una relación con la comunidad, ¿no? Entonces- Creo que es un error estratégico de verdad. y la están regando. Bueno, Claro. pero además, Pero también tú percibes que aquí en Puebla su comité ha sido muy limitado, ¿no? sí, no, pero además ve las fotos del evento de ayer y hay vacíos. Ah, no, es lo que yo te decía, ¿no? Si comparamos el evento de Claudia cuando vino con el de Marcelo, se vio más organización y más impacto. Hay vacíos. Eso es cierto. Hay vacíos. Yo vi y dije, permíteme, o sea, la primera foto que vi dije, hay vacíos. Y cuando hay vacíos, hay problemas. Claro. Cuando hay problemas, no hay empatía. Y cuando no hay empatía, vas a perder. Y eso tiene que ver con quién coordina y cómo coordina. Claro, los coordinadores. Pero si los Claro. coordinadores. Bueno, ya estamos terminando, ya quiero que te vayas. Ya, vamos. Ya. No, ya la última sería Ya. los 492 años de Puebla. ¿Qué puedes decir? Bueno, yo digo que yo hice una crítica, A mí me gustaría que porque seas- no lo expandieron algunos barrios, pero sí lo hicieron en el barrio de Santa Anita, El Alto y La Luz. Yo sabes que- Sin embargo, yo me parece que faltó más impacto para que se diera. se dé más Sí, participación. no, pero yo lo quisiera saber estos 42 años, que alguien me diga, ¿dónde están los túneles completos? Porque para mí los túneles es una historia, es algo que deben de existir los planos, en dónde están y por dónde corren todos los túneles. No sé lo que digo, pero pues qué bueno que Puebla cumplió 492 años. Claro, Somos poblanos, somos poblanos. de mucho corazón, Sí, somos revolucionarios. claro, tenemos una historia vasta. Y Y vamos yo a creo que hay que reivindicar esos 492 años porque ya van a faltar pocos para que sean 495 y luego 500. Sí, ya. Y creo que efectivamente los poblanos debemos de reivindicar nuestra historia y que Ya. Puebla ha jugado un papel En importante lo político, en lo social, en lo desde económico, varios siglos, ¿no? en todo lo En hemos todo, hablado, claro, en todo. claro. Pues Raimundo, pues mira, ya sacamos el problema, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias a todos, gracias a nuestra productora Y ahora sí, y corten, siempre hace ¿no? magia con nosotros. ¿Cómo se me olvida su nombre? Sí, ya no hay. Yaney, gracias. Disculpen Y- la tardanza, pero ya nos vamos. Y ya terminamos y muchas gracias. Gracias Raimundo por
compartir el espacio. Ahí nos vemos. Sí, thank you. Gracias. Hasta luego.